La paz del Señor esté en nuestros corazones. He sentido, en algunos momentos de la vida, que una voz se levanta desde lo más hondo, como si viniera de un lugar que no se ve. No suena fuerte, ni busca atención. Apenas se insinúa entre los pensamientos, como un susurro que se mezcla con el aire. He aprendido a no temerle. A veces lo que creemos oscuridad solo es el espacio donde Dios todavía no ha terminado de hablar. Recuerdo noches en que todo parecía apagado. Ninguna palabra consolaba, ningún gesto traía alivio. En ese tiempo descubrí que la fe no siempre llega vestida de claridad. A veces se oculta, como la semilla bajo la tierra, y en ese silencio uno aprende a escuchar distinto, no con los oídos, sino con el alma que espera. He comprendido que hay presencias que no buscan mostrarse, permanecen calladas, pero fieles. Allí, donde la mente se cansa y el corazón se encoge, algo divino sigue respirando. No se impone, no exige, solo está. Es un modo de hablar que no se oye, pero transforma. Con los años aprendí que las sombras no siempre son ausencia. En ellas, Dios se mueve sin ruido, preparando la calma. He visto corazones que renacieron sin saber cómo. Personas que salieron de la noche sin comprender qué las sostuvo. Fue la voz escondida, esa que no grita, la que las sostuvo. A veces creo que la vida es un largo aprendizaje de atención, no a lo que brilla, sino a lo que se esconde. En el ruido de las horas, uno olvida que Dios también habita en lo que parece callar. No hay rincón donde Él no susurre algo, pero hace falta paciencia para oírlo. He sentido esa presencia en lugares que otros llaman vacíos, en el dolor que nadie ve, en la espera que parece inútil. Allí, en lo que parece perdido, una palabra se pronuncia sin sonido. No sé de dónde viene, pero su efecto es claro. El alma se tranquiliza, la mirada cambia, la herida deja de arder. Con el tiempo comprendí que el miedo a la sombra es el miedo a lo desconocido de Dios. No al mal, sino a ese modo que tiene el amor de actuar sin mostrarse. La fe madura no huye de la penumbra, permanece, confía, espera el amanecer sin apurarlo. He aprendido a reconocer los signos mínimos, un gesto que consuela, una luz que no deslumbra, un silencio que no pesa. Todo eso es lenguaje. En lo más sencillo, el Señor sigue hablando, aunque el mundo no lo note. En mi propia vida hubo etapas en que no entendí nada. Me pareció que todo se derrumbaba, pero algo dentro seguía en pie. No era mi fuerza, era esa voz discreta, escondida entre las sombras, que decía sin decir: permanece, confía, aún estoy aquí. Cuando miro atrás, descubro que cada sombra tenía un sentido. No porque fuera buena en sí misma, sino porque me enseñó a mirar con otros ojos. La oscuridad me volvió más atento, más humano, más dependiente de Dios. No hay aprendizaje más profundo que ese. He visto cómo el alma se aquieta cuando deja de resistir, cuando en lugar de buscar explicación, acepta la presencia oculta. Es entonces cuando todo se ordena sin esfuerzo. No hay magia, solo confianza, y la confianza es la forma más pura del amor. Cada vez que la vida me pone ante lo incierto, recuerdo que alguien habló desde las sombras, no con palabras, sino con una ternura que no necesita prueba. Esa voz sigue viniendo cuando callo. No me dice qué hacer, solo me recuerda que no estoy solo. He comprendido que la fe no es claridad constante, es aprender a caminar cuando solo se ve un paso. En la sombra, cada paso se convierte en oración, cada respiración en entrega, cada duda en un lugar donde Dios puede obrar, y así continúo, confiando en lo invisible, porque sé que detrás de cada silencio, detrás de cada sombra, hay una presencia que no cesa, una voz que sigue hablando,
incluso cuando nadie la escucha. He aprendido a no apresurar los caminos. En los primeros años de mi vida de fe, creía que la claridad era señal de bendición. Ahora entiendo que la sombra también guarda promesas. En ella, el corazón se vuelve dócil, la mirada se limpia y la soberbia se disuelve. La oscuridad enseña lo que la luz no puede, la paciencia de quien confía en lo que no ve. Hay momentos en que uno se sienta en silencio, sin palabras que ofrecer. El aire parece pesado y el alma no encuentra oración que nazca sola. Allí, cuando todo parece detenido, es donde he sentido más cerca la presencia de Dios. No en el ruido, sino en esa quietud que duele. No es vacío aunque parezca. Es una espera habitada. Recuerdo una noche en el convento. La lluvia golpeaba los muros viejos y dentro solo se oía el eco del viento. En ese sonido reconocí algo parecido al alma humana, frágil, expuesta, pero sostenida por algo que no se ve. Me quedé largo rato en silencio. No pedí nada, solo respiré, y en esa respiración supe que no necesitaba entender. Con los años, aprendí que el alma no se salva del todo del miedo, pero aprende a mirarlo sin huir. En la sombra, el miedo deja de mandar, se convierte en maestro. Enseña a reconocer la pequeñez, la dependencia, la necesidad de confiar. Nada nos acerca más a Dios que aceptar nuestra propia fragilidad. He visto rostros cansados que volvieron a brillar sin saber cómo. Personas que ya no esperaban nada y de pronto encontraron paz. No fue un milagro visible, fue una presencia que se insinuó entre los gestos simples. Un vaso de agua, una mano que sostiene, una palabra sin pretensión. Allí, en lo pequeño, la gracia se abre paso. Hay un misterio en la manera en que Dios toca lo humano. No entra por la fuerza, ni se impone. Se posa como el rocío sobre la hierba, apenas perceptible, pero suficiente. Quien vive atento aprende a reconocerlo. No hace falta ver, basta con sentir que el alma se aquieta sin razón. He conocido la fe de los que nunca pronuncian su nombre, la fe silenciosa del que sigue adelante a pesar del cansancio, del que se levanta sin gloria, del que perdona sin testigos. Esa fe sostiene el mundo más que cualquier palabra. En ella se esconde la voz que habló desde las sombras. En ocasiones, esa voz se manifiesta en la memoria. Un recuerdo vuelve sin motivo y trae consuelo. Otras veces llega a través del dolor. Lo que parecía una pérdida se transforma en puerta. El corazón se resiste, pero al final comprende. No porque entienda, sino porque siente que no todo se ha perdido. He sentido cómo la fe madura cuando deja de pedir explicaciones. Dios no siempre responde al modo humano. No aclara, no promete, pero acompaña. A veces su silencio es una forma de enseñanza. Nos invita a caminar, a seguir, a confiar en lo que no controlamos. Es un lenguaje antiguo, sin palabras, que el alma aprende despacio. Cuando contemplo el amanecer desde la capilla, veo cómo la luz nace sin ruido. Al principio no se nota, luego todo se va aclarando sin esfuerzo. Así actúa Dios. No interrumpe, no exige, solo entra. Uno se da cuenta de su presencia cuando el corazón deja de temer. He descubierto que la verdadera oración no siempre se pronuncia. A veces es solo un gesto, un pensamiento, una mirada ofrecida. Cuando el alma se abre, hasta el silencio se vuelve oración. Y en esa oración, sin palabras, se oye con más fuerza la voz que viene desde las sombras. Hay días en que el cansancio se instala como una piedra en el pecho. En esos días, me basta recordar que no estoy solo. No necesito sentir nada especial, solo permanecer. Esa fidelidad callada es una forma de amor. No necesita recompensa.
Es el modo más puro de decir, confío. La sombra, con el tiempo, se vuelve maestra de humildad. Enseña a soltar la necesidad de entenderlo todo, a dejar que el misterio tenga su lugar. En esa rendición se encuentra la paz, no porque todo se solucione, sino porque ya no hace falta luchar contra lo inevitable. He visto cómo el sufrimiento se convierte en semilla. Lo que parecía inútil florece en otros. A veces, sin saberlo, uno transmite esperanza solo por haber resistido. La voz que habló en la sombra sigue hablándole a través de nosotros. No hace falta decir nada. Basta con vivir con verdad. He comprendido que la vida espiritual no es una escalera hacia arriba, sino un círculo de confianza. Uno cae, se levanta, vuelve a caer y Dios sigue allí, en el mismo punto, esperando sin reproche. Es la fidelidad la que da sentido, no el resultado. Con el tiempo, todo se vuelve más simple. Ya no busco certezas, solo presencia. No necesito entender cada paso, solo permanecer en el camino. El alma se hace ligera cuando deja de exigir señales. En el fondo, la fe madura es aprender a estar en la sombra con serenidad. A veces, cuando el día termina y la capilla queda vacía, me quedo un momento en silencio. Las velas se apagan lentamente, el aire se enfría y todo parece detenerse. Es entonces cuando vuelvo a sentir esa voz. No dice nada nuevo, solo confirma lo de siempre, que incluso en la sombra hay vida, que incluso en el silencio hay amor. Y así sigo caminando. No busco claridad, solo compañía. No pido respuestas, solo la certeza de que el amor sigue obrando, aun cuando todo parece inmóvil. He aprendido que la verdadera luz no viene de fuera, brota desde dentro, cuando uno acepta la sombra sin miedo. La voz que habló desde las sombras no se apaga. A veces calla, pero no se va. Habla con cada gesto de compasión, con cada acto de paciencia, con cada respiración que confía. En ese susurro invisible, Dios sigue recordando al alma que no ha dejado de acompañarla. He comprendido que hay algo sagrado en la espera, no en la que desespera o calcula, sino en esa otra que se entrega al tiempo como quien confía en un río. En la sombra, uno aprende esa forma de esperar, se deja llevar por un cauce que no conoce y sin embargo avanza. En esa corriente silenciosa, Dios se mueve. No hay ruido, solo un fluir constante que sostiene, incluso cuando nada parece sostener. Hay días en los que la sombra parece más densa. El aire pesa, las fuerzas se dispersan y la fe parece dormida. En esos días he recordado que no todo lo que duerme está muerto. Hay vida en lo que descansa. Como la semilla que espera bajo la tierra, también el alma necesita esos tiempos de aparente inactividad para que la gracia haga su trabajo. En la soledad he sentido cómo los pensamientos pierden su forma. Lo que antes era urgente se disuelve, lo que dolía se suaviza. En ese espacio sin control, lo divino se acerca, no como respuesta, sino como presencia, no como consuelo que borra el dolor, sino como fuerza que lo habita sin destruirlo. He aprendido a reconocer esa voz invisible cuando el corazón deja de luchar. No habla de promesas ni de recompensas, solo susurra calma. Me enseña que no todo tiene que ser entendido, que hay verdades que solo se descubren cuando uno se rinde. No una rendición de derrota, sino de confianza. A veces me detengo frente al crucifijo y observo el rostro sereno del que sufre. Allí está el misterio más hondo, la unión entre el dolor y la paz. La voz que habló desde las sombras también habló desde esa cruz. No con palabras, sino con silencio lleno de sentido. Allí, todo lo humano se vuelve lugar de encuentro con lo divino. He caminado por los pasillos antiguos del monasterio cuando la noche ya cubre todo.
Las piedras guardan ecos de oraciones viejas y en cada rincón se siente la memoria de quienes pasaron antes. Pienso en esas vidas silenciosas, en esos corazones que creyeron sin aplausos ni testigos. Esa fidelidad invisible es la voz de Dios en el tiempo. La fe se sostiene gracias a esas almas escondidas que siguen orando cuando nadie mira. El alma humana es frágil, pero también resistente. Puede quebrarse y sin embargo seguir amando. Puede perderlo todo y aún así conservar una chispa de esperanza. Esa chispa es lo que mantiene vivo el hilo entre la sombra y la luz. He visto cómo un simple acto de bondad en medio del dolor se convierte en un testimonio silencioso del amor divino. Cuando uno deja de buscar señales espectaculares, empieza a ver milagros pequeños, un gesto de perdón, una sonrisa inesperada, una mirada que no juzga. Allí está Dios, actuando desde las sombras, tejiendo encuentros que parecen casuales pero que curan. He comprendido que el sufrimiento no se explica, solo se acompaña. En el acompañamiento se revela el rostro más humano de Dios. No un Dios distante, sino uno que camina con el que cae, que llora con el que llora, que espera con el que no puede más. Esa es la voz verdadera, la que no se oye pero transforma. Cuando la oscuridad parece larga, recuerdo que incluso la noche tiene respiración. Hay pausas, hay instantes de quietud que anuncian un amanecer que todavía no se ve. El alma, si se mantiene atenta, siente ese pulso. No se trata de imaginarlo, sino de percibirlo. Es la certeza suave de que el amor sigue en movimiento. He sentido que la oración más pura nace cuando ya no se sabe qué decir. Cuando el dolor ha vaciado las palabras, el corazón habla solo con su latido. En ese lenguaje sin voz, Dios responde sin hablar. Es un diálogo de presencias, un intercambio de silencios. A veces, la sombra se disfraza de rutina. Los días se repiten, las tareas parecen sin sentido, pero he aprendido que también allí Dios actúa. En la repetición se esconde una música secreta. Cada gesto cotidiano puede ser una forma de alabanza si se hace con atención. En esa fidelidad diaria, sin aplausos, el alma se hace estable. He descubierto que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino aceptar lo que se vive con amor. La fe convierte lo inevitable en camino, y en ese camino las sombras dejan de ser enemigas, se vuelven parte del paisaje del alma. En la vida espiritual, todo tiene su ritmo. Hay tiempos de claridad, tiempos de espera, tiempos de sombra. Ninguno es pérdida. Cada etapa prepara la siguiente. El alma que aprende a no huir de la sombra, también aprende a recibir la luz sin orgullo. Cuando miro el rostro de los que sufren en silencio, siento una reverencia profunda. Ellos son el lugar donde Dios se hace más visible, aunque el mundo no lo vea. En su dolor paciente, en su esperanza callada, la voz divina se pronuncia con fuerza. No hace falta oírla para reconocerla. He comprendido que lo más difícil es aceptar que Dios no siempre interviene como esperamos. Su modo es distinto, más lento, más tierno. Prefiere transformar desde adentro. No cambia las circunstancias, cambia el corazón que las atraviesa. Así, lo imposible se vuelve soportable. Con el tiempo, uno aprende a mirar hacia atrás y ver cómo la sombra tuvo sentido. Cada noche llevó escondido un amanecer. Cada silencio guardaba una palabra. Cada pérdida enseñó una nueva forma de amar. Y todo eso fue la voz de Dios hablándonos desde el fondo de lo oculto. A veces, cuando camino por el claustro y el viento mueve las hojas secas, pienso que también los sonidos simples pueden ser oración. El mundo entero ora, aunque no lo sepa. Cada respiración, cada gesto de vida, cada silencio compartido,
son formas distintas de la misma voz divina. La fe no es un lugar de certezas, sino un espacio de confianza. No se trata de tener respuestas, sino de mantener el corazón abierto. Mientras el alma se mantenga abierta, Dios seguirá hablando, incluso desde las sombras más profundas. Y así sigo, sin prisa, aprendiendo a vivir en esa frontera entre la luz y la sombra, donde todo parece quieto, pero en realidad se está gestando. Allí, la voz que una vez habló desde las sombras continúa hablando, despacio, como el latido de un amor que no se apaga. He comprendido que la vida, con todo su peso y su misterio, es una escuela de humildad. En los años, uno aprende que no todo puede entenderse ni resolverse. Hay momentos que solo se atraviesan, como se cruza un desierto confiando en que el horizonte no desaparece. En ese caminar silencioso, la voz que un día habló desde las sombras sigue acompañando, sin exigir palabras, sin promesas, solo con la calma de quien sabe esperar. He visto cómo el alma cambia cuando deja de buscar pruebas del amor de Dios y empieza simplemente a reconocerlo en lo cotidiano, en una tarde que termina sin ruido, en la mirada de alguien que escucha sin hablar, en el olor a pan recién hecho que llena el refectorio. En esas cosas pequeñas hay un lenguaje que no necesita traducción. Dios se comunica en lo simple y su voz suena más clara cuando el corazón se aquieta. A veces pienso que la fe no es una llama brillante, sino una brasa constante. No deslumbra, pero no se apaga. En los días de sombra, esa brasa mantiene el calor de la esperanza. En la oscuridad, el alma se acerca a sí misma y desde ahí aprende a reconocer la ternura de lo divino. La fe no evita la noche, pero le da sentido. He acompañado a muchos que se sentían lejos de Dios y he visto cómo, sin saberlo, lo buscaban en cada gesto de bondad, en cada lágrima compartida. Nadie está fuera de su alcance. A veces el mismo dolor que creemos, prueba de ausencia, es el lugar exacto donde Él se deja encontrar. La voz que habló desde las sombras se esconde también en el llanto humano. En mi propia vida hubo días en que la fe fue solo un hilo, pero ese hilo, delgado y frágil, no se rompió. Aprendí que la fidelidad de Dios no depende de la mía. Él permanece, incluso cuando yo me aparto, incluso cuando dudo. Es un amor que no se cansa de esperar. He caminado bajo lluvias largas, con el hábito empapado y el corazón cansado, y en medio del frío, una certeza suave me sostuvo. No estoy solo. No lo sentía, pero lo sabía. Hay una diferencia entre sentir y saber. El sentimiento cambia, el saber permanece. La fe pertenece a ese saber silencioso que no necesita pruebas. En la sombra, uno aprende a ver distinto. Lo que antes parecía pérdida se convierte en espacio. Lo que dolía se vuelve enseñanza. El sufrimiento no deja de doler, pero deja de destruir. Dios no lo elimina, lo transforma. Lo convierte en raíz de compasión, en fuente de comprensión profunda. He descubierto que el amor más verdadero no busca resultados, simplemente permanece. A veces, amar es quedarse cuando no hay motivo. Es seguir cuidando, seguir esperando, seguir confiando. En ese acto silencioso se parece al amor de Dios, que no deja de acompañar ni cuando el alma se apaga. Cuando contemplo el cielo en las madrugadas del monasterio, el silencio parece más vivo que el sonido. Hay una respiración grande que envuelve todo. En esa inmensidad, lo humano se siente pequeño, pero no insignificante. La pequeñez, lejos de ser un defecto, es el espacio donde Dios puede actuar. Lo inmenso de Él necesita un corazón humilde para manifestarse. He sentido que cada sombra es una invitación, no a huir, sino a quedarse. Cuando uno se queda, sin resistir, sin pelear, sin escapar,
algo cambia. El miedo se disuelve poco a poco y el alma empieza a ver lo que antes no veía. La sombra no desaparece, pero se vuelve transparente. Y detrás siempre hay una luz que espera. En los años de servicio, he conocido almas que han sufrido en silencio. Algunas cargaban culpas viejas, otras heridas que no se curaban. En sus ojos había cansancio, pero también una fe que no se rendía. Esas vidas me enseñaron más sobre Dios que todos los libros. En el dolor aceptado con amor, hay una sabiduría que solo el corazón entiende. He comprendido que la gracia no siempre se siente como alegría. A veces se siente como paz, otras como aceptación tranquila. No se impone, simplemente llega, como un amanecer que no se anuncia. La gracia no cambia las cosas de golpe, las transforma desde adentro, suavemente, sin ruido. En los días de sombra profunda, cuando ni siquiera la oración parece tener sentido, la simple respiración se convierte en acto de fe. Cada aliento dice: sigo aquí, sigo confiando, sigo esperando. En esa constancia silenciosa, Dios habita. Él no exige palabras, solo presencia. He sentido que la voz que habló desde las sombras no se apaga con el tiempo. Es la misma que habló a los profetas, la misma que habla en los corazones cansados. No necesita volumen, porque su fuerza no está en el sonido, sino en la verdad que comunica. Esa voz no da órdenes, invita, no exige, llama con ternura. Hay una forma de escuchar que no depende del oído. Es escuchar con el alma. Allí todo tiene otro sentido. Un silencio puede decir más que un discurso. Una lágrima puede enseñar más que una lección. Lo divino se revela no a través del poder, sino de la vulnerabilidad. He aprendido que en el fondo de cada sombra hay un reflejo de luz que todavía no comprendemos. Quizás por eso el alma busca. No por curiosidad, sino por necesidad de volver a la fuente. La fe es esa búsqueda constante, ese volver una y otra vez, incluso cuando se tropieza. Cuando todo parece perdido, siempre hay un punto de partida que se mantiene. No es visible, pero sostiene. He sentido esa base invisible tantas veces, sobre todo cuando nada tenía sentido. Era la voz de Dios, discreta, fiel, que no deja caer lo que ama. Y así, la vida sigue siendo este diálogo lento entre la sombra y la claridad. No hay respuestas definitivas, solo presencia. En cada respiración, en cada paso, en cada silencio compartido. La voz que habló desde las sombras sigue diciendo lo mismo: que el amor no se ha ido, que la fe aún respira, que el alma, aunque cansada, sigue siendo hogar de lo divino. He comprendido que la sombra no se opone a la luz, sino que la prepara. Lo he visto muchas veces en la tierra misma, cuando el día muere lentamente y la oscuridad parece cubrirlo todo. El silencio crece, el aire se vuelve más hondo y sin embargo algo dentro se aquieta. La noche no destruye la claridad, solo la guarda. Así actúa Dios. Esconde la luz para que aprendamos a desearla sin miedo. He aprendido que hay etapas donde el alma no tiene fuerzas para buscar. Todo esfuerzo parece inútil. Toda oración se convierte en eco. En esos momentos, la fe no es un impulso, sino un descanso. Se trata de dejar que sea Dios quien busque, quien sostenga, quien ore dentro de nosotros. Lo divino no necesita de nuestra energía, solo de nuestra entrega. Con el paso de los años, la idea de presencia se ha vuelto más real que la idea de certeza. No necesito entender lo que ocurre para confiar. A veces basta con sentir que no estoy solo. Esa conciencia leve, casi imperceptible, sostiene más que cualquier argumento. Dios no siempre se muestra, pero siempre está. He visto cómo, en medio de la oscuridad, las pequeñas luces cobran más valor. Un gesto amable, una palabra suave,
una mirada que perdona. No son milagros visibles, pero son señales. En esos actos sencillos, la voz que habló desde las sombras se hace audible. No suena en el oído, sino en el corazón, donde uno entiende sin pensar. Recuerdo un invierno en que todo parecía quieto, los árboles sin hojas, el suelo húmedo, el cielo sin color. Pensé que la vida se había retirado, pero al acercar la mirada, vi brotes diminutos en las ramas más viejas. Así es también en el alma. Dios trabaja en lo oculto, en lo que no se ve, preparando la flor que aún no ha nacido. He sentido que los días de dolor no son castigo, sino parte de un lenguaje profundo. Cuando algo se quiebra, entra la luz por las grietas. En ese resquicio, lo divino toca lo humano y lo transforma. No hay enseñanza más honda que esa, comprender que incluso el sufrimiento puede ser lugar de gracia. En la sombra aprendí la paciencia del tiempo. El alma humana quiere resolver, pero Dios no tiene prisa. Él obra al ritmo del amor, y el amor nunca corre. La sombra enseña a esperar sin ansiedad, a confiar sin exigir, a seguir caminando sin ver el final. Esa lentitud es su sabiduría. He acompañado a muchos en su búsqueda. Algunos llegaban con preguntas, otros con heridas. Ninguno salía igual, no por mis palabras, sino porque en el silencio compartido, Dios obraba. Su presencia no se anuncia, pero se siente como un peso suave, como un calor que no quema. He comprendido que la verdadera conversión no consiste en cambiar de ideas, sino en abrir el corazón. Cuando el alma se abre, la voz de Dios entra sin esfuerzo. No hace falta merecerla, basta con no cerrarse. Lo divino no impone, invita, y esa invitación está siempre, incluso cuando creemos no oírla. En la oscuridad, el alma reconoce su pequeñez. Ya no puede controlar, ni explicar, ni prever. Entonces se entrega. Esa entrega, que al principio parece pérdida, se convierte en descanso. En la rendición, la fe encuentra su forma más pura. Allí ya no hay lucha, solo confianza. He visto cómo la humildad ilumina más que cualquier sabiduría. El que se sabe limitado no teme la sombra, porque entiende que forma parte del camino. En la humildad, la voz de Dios resuena sin obstáculos. No hace falta hacer ruido para sentir su paso. A veces pienso que la vida espiritual es un largo aprendizaje del silencio. No un silencio vacío, sino un silencio que escucha. En ese silencio, lo invisible se hace cercano. Las sombras dejan de asustar porque se convierten en espacio donde el alma reposa. He sentido que cada caída tiene una enseñanza, no porque haya que caer para crecer, sino porque incluso en la caída Dios sostiene. El fracaso no es final, es lugar de encuentro. Allí, cuando todo parece perdido, uno descubre que la misericordia no tiene límites. La voz que habló desde las sombras me enseñó a mirar más hondo, no en lo externo, sino en lo que permanece. Lo visible cambia, lo invisible sostiene. Cuando se vive desde ahí, la paz deja de depender de las circunstancias. Es una paz que no se apaga, porque no nace de lo que pasa, sino de lo que es. He aprendido que la oración no siempre busca respuestas. A veces solo se ofrece como compañía. Uno se sienta, guarda silencio y deja que el alma respire en la presencia de Dios. En ese acto sencillo, el alma se sana. La voz divina no responde con palabras, sino con serenidad. En las noches más oscuras, me basta mirar una sola vela encendida. Su luz es pequeña, pero suficiente. Me recuerda que no todo está perdido, que la oscuridad no tiene poder sobre lo que arde por dentro. Así es la fe. No elimina la sombra, la atraviesa. He comprendido que el amor de Dios no cambia según nuestro estado. Permanece, constante, silencioso. Cuando el alma se cansa, Él descansa con ella. Cuando el alma calla,
Él habla sin sonido. Cuando el alma se aleja, Él sigue esperando, sin reproche. Esa constancia es la raíz de toda esperanza. A veces me detengo frente a una cruz vacía y siento que el dolor humano y el amor divino se tocan en ese punto. No hay explicación, solo comunión. Es allí donde la voz de Dios se hace más clara, porque deja de hablar con conceptos y habla con presencia. He visto cómo los ojos de quien sufre se llenan de una luz que no viene de este mundo. Una luz suave, sin brillo, pero llena de verdad. Esa luz nace en la sombra, en el silencio aceptado, en la entrega sin condiciones. Cuando camino por el campo al amanecer y el rocío cubre la tierra, siento que toda la creación reza. No con palabras, sino con existencia. Todo lo que vive, incluso en su fragilidad, participa del mismo misterio. Allí la voz divina no necesita pronunciarse, porque todo la encarna. He comprendido que el alma que ha aprendido a vivir con la sombra se vuelve refugio para otros. Su calma consuela, su silencio alivia, su presencia sana. No necesita enseñar, solo estar. Esa es la forma más alta del servicio, ser lugar de paz para los demás. Y así continúo, sin buscar grandes señales. Caminando despacio, escuchando el murmullo del tiempo, dejando que la voz que habló desde las sombras siga guiando cada paso. No necesito entenderla del todo. Me basta con saber que no se ha ido. Su silencio sigue lleno de vida y su presencia, aunque oculta, sostiene el mundo con una ternura que no se apaga. He comprendido que lo que permanece no siempre es visible. Lo invisible sostiene al mundo con una paciencia que el hombre rara vez alcanza. En la sombra, esa verdad se vuelve más clara. Uno deja de buscar señales, deja de exigir pruebas y comienza a reconocer la fidelidad escondida de Dios. No se muestra con brillo, sino con constancia. Es el latido que no se detiene, aunque todo parezca en silencio. En los largos años de mi servicio, aprendí que hay heridas que no se curan con palabras, se curan con presencia, la compañía que no juzga, el silencio que no oprime, el tiempo compartido sin necesidad de hablar. En ese gesto humilde se revela el rostro de Dios. No viene a eliminar el dolor, sino a hacerlo soportable. Y en ese acto silencioso, la sombra se vuelve lugar de consuelo. He visto a personas cruzar noches muy hondas, donde la esperanza parecía un recuerdo. Y sin embargo, algo las mantenía en pie. A veces era una oración antigua que regresaba sin saber por qué. Otras veces un recuerdo, una voz interna, una certeza mínima. Esa voz, la que habló desde las sombras, seguía hablándoles, incluso cuando no la reconocían. Con los años comprendí que la gracia de Dios no siempre se siente como alivio. A veces se siente como peso, no un peso que aplasta, sino que ancla. Nos mantiene firmes, nos impide huir, nos obliga a mirar lo que no queremos ver. Solo enfrentando la sombra, la luz encuentra espacio para entrar. He sentido en mí esa resistencia muchas veces. El alma desea claridad, pero la fe pide profundidad. Y la profundidad exige atravesar la oscuridad sin miedo. En ese paso silencioso, uno se vacía de sí mismo, y lo que queda es espacio para Dios. No hay transformación sin ese vaciamiento. En las madrugadas, cuando las campanas anuncian la primera oración, el aire todavía está lleno de noche. Me gusta ese momento. No es día ni es noche. Es frontera. Allí comprendo que el alma también vive entre fronteras, entre la fe y la duda, entre la alegría y el cansancio, entre el silencio y la palabra. En esa frontera, Dios se manifiesta con más verdad. He aprendido que el alma que atraviesa su propia sombra se vuelve más compasiva. Ya no juzga, no condena,
Sabe que cada persona carga su noche, su espera, su propio desierto. En esa comprensión nace la ternura, no una ternura débil, sino fuerte, nacida del conocimiento de la fragilidad humana. Hay una sabiduría en lo que no se dice. En el monasterio, a veces pasamos días enteros sin hablar, pero el silencio no es vacío, es una forma de comunicación más pura. Entre los muros, entre las oraciones, entre los pasos, hay un entendimiento profundo. No hace falta nombrar lo divino cuando todo lo respira. He sentido que la voz que habló desde las sombras no pertenece al pasado. Es una voz que sigue cruzando los siglos, habitando cada corazón que se abre. Es la misma voz que sostiene al que sufre en silencio, al que perdona sin testigos, al que espera sin promesa. Esa voz no se extingue, porque está hecha de eternidad. A veces, mientras trabajo en el jardín del convento, me detengo a mirar las raíces de las plantas viejas. Algunas se extienden muy hondo, invisibles, sosteniendo lo que se ve. Así es también la vida interior. Lo que sostiene no se muestra. Lo que permanece no se presume. En la sombra del alma se guarda la fuerza de lo divino. He comprendido que la fe no busca respuestas, sino comunión. No pregunta por qué, sino para quién. Todo cobra sentido cuando se vive para amar, incluso lo que duele. En esa dirección, la sombra deja de ser obstáculo y se convierte en escuela. En mi caminar, he conocido almas que brillaban sin saberlo, personas sencillas, sin títulos, sin poder, que irradiaban paz. Su luz no era propia, era reflejo de algo más grande. Vivían atentos, escuchando la voz que el mundo no oye, y a su alrededor la vida se volvía más humana. He visto también a quienes se alejaron de la fe por miedo, por cansancio, por sentir que Dios callaba. A veces regresan. No buscan explicaciones, solo un lugar donde descansar. En sus ojos hay algo distinto, un brillo sereno, el de quien ha pasado por la noche y ha encontrado en ella compañía. Esos regresos son testimonio de la fidelidad divina. He aprendido que la oscuridad no se vence luchando contra ella, sino encendiendo una pequeña luz. Una sola basta. No para iluminarlo todo, sino para recordar que la oscuridad no es eterna. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada palabra sincera, es una chispa que mantiene viva la esperanza. En mis años de servicio, a veces he sentido el peso de no tener respuestas. He acompañado a quienes han perdido todo y solo pude ofrecer silencio. Al principio me parecía poco, pero con el tiempo comprendí que en ese silencio Dios mismo se hacía presente, no con explicaciones, sino con cercanía. Esa es la verdadera respuesta del amor, estar. He sentido que la voz de Dios tiene el tono de la respiración humana, se mezcla con el aire, se confunde con el pulso, acompaña cada instante. No hay que buscarla lejos, está en lo más cercano, en lo que a menudo se pasa por alto. A medida que envejezco, me doy cuenta de que la fe no es algo que se posee, sino algo que se recibe cada día, como el pan, como el aire. Uno la acoge, la guarda, la comparte, y al hacerlo, descubre que nunca fue suya, sino don constante. He comprendido que todo en la vida es oportunidad para amar. Las sombras, los silencios, las pérdidas, todo puede ser transformado si se entrega con confianza. Dios no pide perfección, pide apertura. Cuando el alma se abre, la gracia entra, y lo que antes era peso se convierte en raíz. A veces, cuando cae la tarde y las últimas luces pintan los muros del claustro, siento que la sombra se vuelve dorada. No es oscuridad, es promesa. Es como si Dios dijera al alma cansada: aún estoy aquí, aún no he terminado. En ese momento, todo se calma. La vida, con sus contradicciones,
vuelve a tener sentido. Y así continúo, paso a paso, respirando el mismo aire que respiraron tantos antes. No busco grandes señales, me basta con la certeza tranquila de que la voz que habló desde las sombras sigue hablando, callada, fiel, como un río que no deja de fluir bajo la tierra. Su sonido no se oye, pero sostiene el mundo. He caminado largo tiempo por los pasillos de esta vida y he comprendido que toda sombra, toda espera, toda herida termina siendo un modo en que Dios nos habla con ternura. Lo hace sin palabras, con la paciencia del que no impone, del que sabe que el alma humana necesita su propio ritmo para entender. En ese ritmo, lento y profundo, la voz que habló desde las sombras nunca se apaga, solo cambia de forma. Con los años he aprendido a no temer los silencios. Hay silencios que son ausencia, pero hay otros que son presencia plena. En ellos el alma deja de buscar y empieza a reposar. He sentido ese descanso en las noches cuando el convento duerme y solo queda el murmullo del viento. En ese murmullo, Dios respira. No necesita ser nombrado porque ya está. He descubierto que el amor divino no se mide por las veces que comprendemos, sino por las veces que permanecemos en la fidelidad. Incluso cansada, hay una belleza que no desaparece. Es la misma fidelidad que mantiene vivo el fuego en medio de la sombra. El alma que persevera, aunque no vea, participa del mismo misterio que sostiene al universo. A veces me detengo frente a la cruz que cuelga sobre el altar. No la miro como símbolo de dolor, sino como memoria de presencia. Allí, lo humano y lo divino se abrazan sin explicaciones. La sombra del madero y la luz del rostro que confía forman una sola verdad. La vida no termina en la oscuridad, sino que la atraviesa. He acompañado a muchos hasta sus últimos días. En ese umbral la voz de Dios se vuelve más cercana. No habla del pasado ni del futuro, solo invita a descansar. He visto cómo los ojos se cierran con paz, como si al fin reconocieran la melodía que los acompañó siempre, aun cuando no la oían. Esa voz, la que habló desde las sombras, era la misma que los esperaba al final. En mi propia alma he sentido el cansancio de las horas, la lentitud de los días, el peso de la memoria, pero también he sentido algo más hondo, una quietud que no depende del cuerpo. Es la certeza de que nada de lo vivido fue en vano. Cada sombra, cada silencio, cada lágrima tuvo su lugar en el tejido invisible del amor. He comprendido que el corazón humano no está hecho para poseer certezas, sino para acoger el misterio. Y en esa acogida, la fe encuentra su plenitud. No necesita ver para creer, ni comprender para confiar. Basta con permanecer, con abrirse a lo que llega, con dejar que la vida sea oración. En la sombra, aprendí que la luz no siempre se ve, pero siempre actúa, que lo divino no se aleja, sino que se oculta para que el alma aprenda a mirar con profundidad, que cada pérdida es también un inicio y que cada silencio contiene una promesa. A veces, al final del día, me siento junto a la ventana y observo cómo la noche se posa sobre el mundo. No la temo, la reconozco. En su oscuridad hay una paz que el día no conoce. Es como si todo dijera: descansa, confía, todo sigue en manos de Dios. He comprendido que el alma que acepta la sombra con humildad alcanza una claridad distinta, no una luz que brilla afuera, sino una que se enciende dentro. Esa luz no necesita testigos, porque su resplandor no busca ser visto, solo compartido. En ella, el alma se reconcilia con todo. Los años me han enseñado que no hay distancia entre Dios y lo humano. Lo que separa es solo la prisa, el ruido, el miedo. Cuando el alma se aquieta,
lo encuentra en lo que parecía vacío, en la respiración, en la brisa, en el silencio que no pesa. Allí todo se une, todo descansa. He sentido que la voz que habló desde las sombras nunca fue amenaza ni enigma, sino consuelo. Era la forma que tenía Dios de recordarme que no estoy solo, que incluso en el silencio su presencia sostiene. Esa voz no exige respuesta, solo acogida. Y ahora, mientras la tarde se extingue y el horizonte se vuelve gris, dejo que el pensamiento se disuelva como el humo del incienso. Ya no hay necesidad de buscar palabras. Todo lo que queda es gratitud. Gratitud por las sombras que enseñaron paciencia. Gratitud por la luz que llegó sin aviso. Gratitud por la voz que, desde lo oculto, me habló con ternura cuando no podía más. He comprendido que la fe es ese hilo que nunca se rompe. Aun cuando se adelgaza, sigue uniendo el alma con el misterio. No hace falta sujetarlo con fuerza, basta con no soltarlo. Y así, en este silencio final, me abandono en la misma voz que me llamó desde las sombras. No hay miedo, solo calma. No hay palabras, solo presencia. Todo descansa, todo encuentra su lugar. El alma se inclina, la respiración se vuelve lenta y el mundo entero parece detenerse un instante. En ese instante, siento que Dios sigue hablando, sin sonido, sin forma, sin fin. Y su voz, suave y constante, es la paz que permanece cuando todo calla.